Buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos, bienvenidas al Quehaceres, Manual de Respuestas Incorrectas de hoy, 4 de noviembre de 2020. Vamos a abrir un diálogo a partir de algunas preguntas que nos estamos haciendo desde el Museo Amparo y que pues tienen a que ver con la situación que vamos cruzando y no solo con pues la ciudad y el tiempo que estamos atravesando. Bueno, hoy en día la dimensión local y contextual del habitar y de la producción material y social está readquiriendo un significado central en nuestras vidas. Después de un fuerte periodo de cambio en relación a nuestra concepción del espacio público, nos preguntamos cómo progresivamente, desde nuestras localidades, empezar a deconstruir un significado para lo público, para lo común, para la construcción de espacio social. Por lo tanto, en esta nueva etapa de Quehaceres, un programa público de arte contemporáneo que desarrollamos desde un par de años en el Museo Amparo, proponemos articular conversaciones con artistas, activistas, especialistas y ciudadanos para pensar en un proceso pandémico y pospandémico, las maneras en las cuales construir, adecuar, repensar o radicalmente modificar nuestras maneras de habitar para realizar espacios más sustentables donde compartir, establecer otra relación con el medio ambiente, pensar prácticas culturales para territorios y comunidades específicas. Y hoy, pues estamos muy felices de tener aquí con nosotros unos invitados especiales para estos temas, particularmente para pensar pues la ciudad en general, territorios específicos y la interacción con prácticas artísticas en relación también a grupos o comunidades particulares. Así que bienvenidos, Bienal Tlatelolco, Balam Bartolomé y Antonio Monroy, artistas ambos y directores de este proyecto que tiene lugar en la Ciudad de México, en Tlatelolco. Y muy bienvenida también Adriana Salazar, artista e investigadora que pues, realizado muchos proyectos de los cuales ahorita nos empezará a relatar. Bienvenidos. Hola Nina, muchas gracias. Vamos, les Hola, propongo, hola Antonio, vamos, Hola, hola a todas, todos. hola Adriana, bienvenidos, bienvenidas todos. Vamos a empezar, les propongo desde una presentación que normalmente proponemos a las personas que invitamos al programa para que pues quien está en escucha pueda acercarse un poco a sus prácticas. Y a partir de esto vamos a desarrollar una conversación que será siempre nosotros, pero que también, pues esto lo recordamos siempre, es también entre quien esté en escucha, quien esté viendo esta transmisión y tenga ganas de preguntar algo, pues lo puede escribir en el chat del Facebook y allá nosotros los leeremos en alta voz. ¿Quieres empezar, Adriana? Sí, perfecto. Pues primero, darte las gracias, Nina, por convocarnos. Y pues es un placer también conocer a Balam y Antonio y conocerte a ti por este extraño medio que nos convoca. También pues gracias a quienes nos escuchan y nos ven en este momento. Y entonces lo que voy a hacer es compartirles pantalla para hablarles sobre un proyecto que creo que pues de entrada responde al llamado que nos hiciste, Nina, y un poco creo que es el que conversa de mejor manera con la Bienal Tlatelolco para que también pues podamos abrirnos desde ahí. Voy a procurar ser lo más breve posible porque quisiera más bien priorizar nuestra conversación que pues estar en monólogo, que creo que muchas y muchos hemos estado en esa situación y creo que lo que necesitamos es más conversar en estos momentos. Entonces pues primero les cuento un poco sobre mí para quienes pues no me conocen. Soy Adriana Salazar,
soy colombiana, artista, investigadora, escritora, pues hago muchas cosas también que se articulan a las prácticas artísticas y sobre todo a este campo pues muy relativamente nuevo que es el de la investigación artística, que es ver a la práctica artística como una forma de, pues, de producir conocimiento o articular saberes más bien. Vivo en México hace 6 años y esto es importante porque el proyecto desde el cual les voy a hablar pues se ocupa de esta experiencia de encontrarme pues con una geografía lacustre desecada y con un proyecto urbano pues tan particular y de la magnitud del que tiene la Ciudad de México. Entonces, casi que el proyecto en sí es una respuesta también al llegar como extranjera a un contexto como México y hacerme responsable también pues de estar sumándome a los más de 20 millones de habitantes de la zona metropolitana, pues que seguimos impactando este lugar. Entonces, el proyecto se llama Museo Animista del Lago de Texcoco y yo quisiera hoy procurar abordarlo pues desde también el tema del museo, es decir, de lo que construye en términos de museología, por qué es animista también, o sea, que es una palabra muy extraña también para pues, hablar de museos, pero pues también es pertinente porque estamos hablando también desde un museo, que es el Museo Amparo, entonces esto es importante. Quisiera también hablarles pues responder también a la pregunta que Nina nos lanzó sobre estas prácticas como una posibilidad de construir relatos plurales y sobre todo que se sitúan en espacios fracturados como este que estamos compartiendo en este momento. Entonces, ya sé cómo pasar de diapositiva a diapositiva. Entonces, primero quisiera situarles en el contexto de este proyecto. Este es un mapa que construí que superpone la geografía lacustre del Valle de México antes de la conquista y antes de la fundación de la ciudad, a una serie de particiones que son estas zonas en gris, que es lo último que queda pues, de este gran lago que es el lago de Texcoco, que fue como pues era el cuerpo más grande de agua de esta región central. Y estas particiones muestran no solo el último pedazo de lago que quedaba vivo antes de ser completamente desecado a finales de los 60, a comienzos de los 70, sino también pues las mismas fracturas que siguió sufriendo mucho después y el espacio también en el cual se enmarca y se sitúa este proyecto que es estos últimos terrenos que al día de hoy se llaman terrenos federales del lago de Texcoco. Y también pues para hacernos un poco una imagen de la magnitud de este impacto que tuvo el proyecto metropolitano sobre el paisaje del Valle de México, pues en términos de la cantidad de agua y la magnitud del lago que existía, pues donde hoy está esta ciudad que muchas y muchos habitamos. Entonces, pues el imaginario, digamos, más común de lo que es el lago de Texcoco hoy y lo que también ha permitido pues como su conquista sistemática es pues este paisaje del baldío, del lago desecado como una especie de terreno disponible para ser conquistado, para ser urbanizado, para ser fraccionado, para convertirse en aeropuerto, sobre todo, que ha sido una pues, de las formas más recientes que ha tomado este lago y que han sido además pues, políticamente más resonantes y más polémicas. Y la otra pues, es la experiencia misma de vivir sobre el suelo de un lago desecado. Esta imagen que ven aquí, por ejemplo, nos muestra la magnitud de los hundimientos del suelo en una de las partes como más profundas de lo que era el lago en la Ciudad de México. Esto es en Bosque de Aragón. Y este poste que ven acá mide 7 metros y nos estamos básicamente hundiendo a razón de 30 centímetros por año y nos seguimos hundiendo a medida que seguimos sacando agua del acuífero pues, para poder suplir las demandas
de agua de la ciudad. Entonces, esa es otra de las formas que pues están presentes en la experiencia y en el imaginario de los y les habitantes de esta ciudad, pero este lago es muchas más cosas. El proyecto del cual les estoy hablando lo concibe básicamente como una multiplicidad de espacios distintos que coexisten en este suelo lacustre y pues que forman una especie de collage de materialidades muy distintas, algunas muertas, algunas vivas, algunas en proceso de resistencia y algunas que son la ciudad misma, como pues esta imagen del mapa pues, de toda la zona metropolitana de la Ciudad de México. Está, por ejemplo, el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Me voy a regresar un par de imágenes que ocuparía básicamente una porción bastante grande de los terrenos comparadas con lo que es actualmente el aeropuerto Benito Juárez. Está también un depósito de escombros del terremoto del 1985 que sirvió de relleno para intentar nivelar el suelo, pero también como una especie de cascajo que borra la memoria pues, de un evento bastante importante en la historia de la ciudad. También pues, está toda la especulación inmobiliaria y todo el tema de los ejidos y el despojo de terrenos ejidales y las urbanizaciones ilegales que también son muy comunes en la zona nororiental de esta ciudad. Y por último, y pues de manera de pronto más significativa, está también la misma restauración del ecosistema lacustre pues, que muestra que la vida todavía persiste, la vida tanto humana como no humana, sobre este lago pues, de múltiples maneras. Entonces, básicamente, al yo hacerme estas preguntas sobre pues, qué significa vivir sobre un lago desecado, me encuentro con todo esto y en estos terrenos que les mostraba en el mapa al comienzo, con un equipo de colaboradoras y colaboradores, artistas, realizadoras de cine, académicos y académicas, empezamos a darle forma a este proyecto que básicamente realiza una especie de arqueología experimental o parte de una arqueología experimental sobre estos suelos lacustres para recoger muestras de todo tipo de materiales que van desde materiales de construcción, el mismo cascajo del terremoto del 85 que les comentaba, muestras de suelo salino del fondo del lago, ruinas también de proyectos de infraestructura pues, que no prosperaron o que fueron abandonados, muestras también de los materiales de construcción de estas urbanizaciones irregulares que fueron demolidas por diferentes razones, etcétera. Y en ese ejercicio, a lo largo de más o menos un año y medio, fuimos formando una colección de materiales que, pues también esto se conecta con la charla que dieron Ilana Rodrigo y Eugenio la semana pasada, pues que es todo este universo de la basura que pues es una palabra tan complicada. Pero básicamente la razón por la cual yo pude levantar estos materiales y formar esta colección es también porque se consideran basura y se considera que no tienen pues ningún tipo de valor patrimonial claramente, pues que simplemente son relleno o hacen incluso parte explícita de un basurero o simplemente son materialidades de un lago muerto que se considera que ya no existe. Esa es una disputa muy importante, es que el lago, pues al considerarse como algo que no existe, pues se puede también disponer de él. Entonces, eso me permitió rescatar todos estos materiales y al irlos clasificando con pues, las metodologías que usaría normalmente una arqueóloga o un arqueólogo, pues fueron apareciendo muchas luces, no solo sobre lo que ha pasado en los últimos 40 años en este terreno, sino también pues, sobre la historia más general de la conquista del Valle de México, pues también sobre
pues sobre qué es una colección, sobre qué materialidades tienen valor y cuáles no, pues quién tiene el derecho también de interpretar estos materiales o de llevárselos, a quién le pertenecen. Y de todas esas preguntas, esta colección fue mutando en una especie de, pues de ejercicio que se iba pareciendo más a un ejercicio museológico que un ejercicio pues simplemente interpretativo o artístico o de interpretación libre, pues porque había una cierta responsabilidad también, pues por eso que se estaba levantando ahí, paralelo también a lo que estaba pasando políticamente en la zona y a todas las comunidades pues que llevaban pues muchos años tratando de, pues de luchar por esa reexistencia del lago. Entonces pensé, y yo creo que esto pues nos puede servir también aquí pues de contrapunto, en los museos históricos y cómo los museos históricos también apropian las narrativas del pasado para fines políticos obviamente, pero también para poner ese pasado en la distancia y justamente pues con eso justificar un relato de progreso, de algo que no tenemos que seguir mirando. Y esos materiales como que nos miraban a la cara y nos interrogaban justamente sobre pues si ese pasado realmente estaba en el pasado o si esas operaciones de conquista que parecen haber ocurrido hace 500 años seguían aún reproduciéndose pues, en forma de empresas extractivas, despojo, políticas gubernamentales pues, desiguales y una serie como de problemas pues, que parecen seguir repitiéndose. Entonces, todo eso llevó pues, a pensar en esta idea de un museo animista que partiera pues, de una especie de materialidades basura. Y este es un poco el diagrama pues uno de los diagramas, porque esto ha tomado obviamente muchas formas, que fuimos concibiendo, pues que a partir de muchas conversaciones también y discusiones alrededor sobre el estatuto de estos materiales, empezamos a darle forma a esta idea del museo animista, que más que ser una exhibición de piezas que están definitivamente interpretadas, era más un acervo, una especie de archivo para ser leído y activado de muchas maneras, que podía ser contenido por una institución como una especie de pues como de parásito contenido en una institución museística o cultural, donde las piezas están más bien alrededor de una serie de líneas de problemas, saberes, dispositivos, espacios de discusión, que pues las podían justamente llenar de más preguntas e ir activando y con eso ir sumando también más voces en lugar de dar pues como estas narrativas definitivas y fijas que dan los museos históricos. Entonces de ahí surge la idea del museo animista y ya como para ir cerrando, porque creo que ya quisiera darle la palabra a Balam y Antonio, entonces les voy a mostrar simplemente algunos de los devenires que ha tenido el museo animista en los últimos años. Este ha sido un proyecto de muy largo aliento que empezó en 2015, al que pues, se han sumado muchas personas, entre visitantes, interlocutores, colaboradores y colaboradoras. También hemos hecho ejercicios pedagógicos con algunas comunidades universitarias y otras. También se han unido organizaciones en defensa de territorios y bienes comunes, como pues, lo vemos aquí con la comunidad ecológica Jardines de la Mincita en Morelia. Estas imágenes de hecho son de la primera activación que fue en Morelia, en una colaboración con el programa de Historia del Arte de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, y un taller que hicimos de curaduría con un grupo de estudiantes de Historia de Arte y también con un grupo de académicas y académicos de los programas de Ecología y Antropología. Allá en la ENES tienen una serie de programas transdisciplinares muy interesantes que permiten también articular todos estos saberes con la comunidad también de Jardines de la Mincita. Tuvimos una serie de encuentros e interlocuciones y básicamente lo que hicimos fue poner estas piezas en procesos de ensayo, de discusión, de conversación,
también para discutir no solo lo que pasó y estaba pasando aquí en el Valle de México, sino también Michoacán es una tierra de lagos que también están en peligro de desecación y una tierra también con problemas de reparto de agua y otro tipo de problemas que podían resonar fuertemente con lo que estos materiales estaban proponiendo. Entonces, lo que hicimos fue crear como ensayos de posibles futuros para los lagos de Michoacán a partir del Museo Animista. También sacamos, digamos, el museo del museo y fuimos también a estos lagos y estos cuerpos de agua para ver pues de qué están hechos, también qué materialidades los componen, quiénes viven a su alrededor, etcétera. Y pues de eso salieron una serie de encuentros, derivas, etcétera. Y luego el Museo Animista regresa a la Ciudad de México y en el MUCA Roma en 2018, coincidiendo además con la coyuntura de la consulta pública por la construcción del nuevo aeropuerto, hicimos también una disposición del museo, dentro de la cual había un foro que se activó con diferentes agentes que estaban vinculadas y vinculados a los procesos de defensa de territorio y de defensa de la vida del lago. Y pues digamos que fue políticamente muy activo de una manera muy afortunada, no fue algo que buscáramos, sino que simplemente coincidió y pues decidimos montarnos sobre la coyuntura. Nos acompañó, por ejemplo, miembros de la campaña Yo Prefiero el Lago, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, y pues el foro fue larguísimo, duró pues prácticamente 6 meses, y esa fue la última deriva del lago de Texcoco, aunque pues sigue también generando muchas conversaciones y discusiones como esta, y pues de cierta manera al traerles aquí el proyecto pues estoy trayendo también el museo. Y por mi parte eso era lo que yo quería compartirles para detonar la conversación, y ahora yo creo que le cedería la palabra a Balam y a Antonio. Gracias, Adriana. Gracias. ¿Quieres comenzar, Balam? Yo haré la presentación. Tienes apagado el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí. Listo. Sí, empiezo si quieres. Comparto la pantalla entonces. Bueno, primero que nada, pues agradecer a Nina, en primer lugar, a Adriana, al Museo Amparo, desde luego, y a Antonio, mi colega, compañero y cómplice en esta aventura de la Bienal Tlatelolca. Y pues sobre todo agradecer los enormes puntos de confluencia y digamos codos y cruces que permiten estos dos proyectos y estas dos visiones que desde distintos lados creo que permiten también articular una comprensión de un territorio que ha estado desde tiempos previos a la conquista relacionados profundamente, ¿no? Es decir, la relación entre Texcoco, Tlatelolco, Tenochtitlan, digamos, es profunda y se enlaza desde muy distintos lugares que ya iremos conversando a lo largo de la plática. Creo que hay dos cosas que me parecería importante mencionar o empezar con ellas, que es la relación que creo que en ambos proyectos se encuentra entre historia, digamos, son proyectos históricos, pero al mismo tiempo también son proyectos que involucran la memoria. Y a mí me parece importante el poder distinguir porque parecen lo mismo, pero no son necesariamente iguales, ¿no? La historia, que tiene siempre una condición más hegemónica, oficial, académica, y la memoria, que puede ser personal o colectiva, pero está basada, digamos, en la experiencia, ¿no? Digamos, en la microhistoria que en conjunto crea una historia más grande.
Y creo que finalmente eso es lo que une también estos dos proyectos, desde algunas palabras que me parecerían clave, ¿no? Que son desplazamiento, intercambio, conocimiento y sobre todo transformación. Entonces, pues Tlatelolco, yo creo que todos sabemos un poco o más o menos lo que sucedió en este espacio. Basta decir que 3 de los eventos que han dado forma a la nación, digamos, es una especie de ombligo de México. 3 de los eventos que han sido esenciales en la transformación o en la conformación de México han pasado acá, que son la caída de Tlatoani Cuauhtémoc a manos bajo las tropas españolas, la segunda que sería la masacre del 2 de octubre de 1968 y pues desde luego el sismo de 1985. Pero previo a eso, también Tlatelolco tenía o tuvo un papel fundamental como punto de intercambio y punto de conocimiento entre toda Mesoamérica y desde lugares tan lejanos como incluso Perú. Entonces, para nosotros, para Antonio y para mí, era muy importante el poder hablar de Tlatelolco desde todos estos aspectos, pero pasando por a través de la experiencia artística y de lo que la experiencia artística permite, ¿no? Que no necesariamente es la comprobación de una hipótesis ni la utilización de un método científico, sino precisamente lo opuesto quizá, que es la posibilidad de que los experimentos fallen, y a la hora de fallar los experimentos, pues también se descubren nuevas rutas, ¿no? Algo que a mí me parece importante es pensar que en el arte, a diferencia de otras disciplinas del conocimiento, los artistas tenemos permitido inventar pistas. En el momento en que inventamos, no tenemos que descubrirlas, sino crearlas. Y en el momento en que las creamos, podemos encontrar los puentes y, digamos, esos cruces que nos hagan entender, en este caso, el territorio. Entonces, pues, bajo esta idea de que Tlatelolco siempre ha sido un punto de intercambio, de conocimiento, digamos que Fray Bernardino de Sahagún hizo la mayor parte de su obra en el Colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco. Nosotros decidimos hacer un formato ¿cómo llamarle? Un formato de proyecto artístico bajo la estructura de residencias de investigación con miras a tener un proyecto expositivo que se diera en el mismo año en que se cumplían los 500 años de la caída de Tenochtitlan y su ciudad gemela, que fue Tlatelolco. Y a partir de eso es que decidimos hacer esta idea de la Bienal Tlatelolca, un poco también bromeando, jugando con la idea de las grandes bienales, ¿no? Que legitiman, digamos, también la historia artística o el aparato artístico, pero que en este caso lo hacíamos nada más dos artistas que somos amigos, ¿no? Sin recursos y simplemente con las ganas y digamos, con el corazón para sacar adelante un espacio que nos parecía un tanto desperdiciado o un tanto obviado más allá de lo que todos sabemos, ¿no? Entonces, pues la Bienal Tlatelolca surge así, bajo 4 ejes que son Mesoamérica, América, Latinoamérica, que es la historia geopolítica determinada a partir de la expansión del territorio, el tributo y el lenguaje, la idea de matria-patria, que es la noción de la frontera política, que se asume como la patria, y la matria, que es, digamos, la naturaleza que provee a sus habitantes de lo nutricio o de lo primordial para sobrevivir, ¿no? Que son también visiones opuestas del mundo. Luego también obviamente la idea de colonia e independencia y lo que ella conlleva, ¿no? La idea de mestizaje o entramado cultural, la idea de la explotación y en lo que ello deriva, que es la idea también de autonomía, el encuentro de mundos desconocidos y la definición de lo que es lo otro, el espacio del otro y lo que el otro y sus creencias o pensamientos significan, ya sea en términos de conciliación o también, por supuesto, de amenaza. Y la tercera, que sería la idea de modernidad y revolución,
que eso se manifestaría ya más con la unidad habitacional, ¿no? Que es la idea de la nación, la idea de la globalización y la idea también como del imperio o de la pertenencia o recuperación, digamos, de esta noción imperial también desde la colonia o incluso de tiempos previos. Y la Bienal se propone un poco como esta idea, esta posición política y artística en la cual podemos contrarrestar estas estructuras de poder desde una posición horizontal, trabajando con los artistas de forma horizontal, justamente para dejar de ser otros y tratar de ser iguales, ¿no? Es decir, hermanarnos, colaborar con los artistas que participan desde esta idea de horizontalidad que nos permite Tlatelolco. Doña. Sí, precisamente como cuenta Balam, bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación, Nina, Museo Amparo, un gusto poder conversar, Adriana, y gracias a quien nos está viendo. Para nosotros, como lo decía Balam, ha sido muy importante este cruce de hermandad y de diálogo en la medida de lo posible, lo más horizontal, en una discusión constante, principalmente entre él y yo, y con los artistas. Un motor esencial ha sido Central de Maquetas, el apoyo que nos han dado, y el proyecto de las residencias de alguna manera comenzó hace casi 5 años, cuando Central de Maquetas construía esta maqueta, esta representación a escala de Tlatelolco en su estado actual. Es decir, si los edificios que se derrumbaron, delimitando los nuevos espacios, y del cual partí tomando este espacio de Central de Maquetas en el edificio 5 de febrero para tenerlo como mi estudio e invitando a artistas a que activasen la maqueta a través de narrativas, que digamos en ese sentido esta maqueta fuese el pretexto para abordar el territorio y todas las capas de la historia que se muestran a simple vista, ¿no? De las cuales ya hacía mención Balam. Aquí hay un mapa, digamos, de la extensión que en su momento se conformó como una ciudad jardín, es decir, que todos los servicios y todos los elementos que se pueden constituir dentro de una ciudad estuviesen en el mismo Tlatelolco, ¿no? Es el primer proyecto de arquitectura moderna en América Latina, en esta magnitud, que fue creada por Mario Pani, el arquitecto, y constituye un fuerte elemento de expansión, de urbanización de esta ciudad, ¿no? En el que también hubo un diálogo y un conflicto entre qué memoria se preserva y cuál es la imposición del progreso, como apuntaba Adrián, entre conservar estos vestigios arqueológicos, resguardarlos y así poder dar cuenta del pasado o impulsar un proyecto progresista en el amplio sentido. De esta manera decidimos invitar a una serie de artistas en un diálogo que nos tomó un buen rato, un par de años, pienso, a Balam y a mí, discutiendo esta necesidad de generar una especie de festival, de encuentro que devino en Bienal, y en la que invitamos a artistas que para que pudiesen desarrollar estas residencias de investigación, en lo que ha sido muy importante hacer énfasis, en que son investigaciones artísticas. No tenemos la urgencia de la generación de piezas, de obras de arte inmediatas, pero sí tener la oportunidad de aproximarse al territorio e irlo abordando desde distintos puntos, ¿no? Desde los intereses personales de cada quien y
que puedan generar la obra que habremos de presentar en agosto de 2021, o sea, la próxima semana. Y esta es obra de Dulce Chacón, quien tuvo una aproximación al Códice Badiano, ¿no?, que también se constituyó en el Colegio de la Santa Cruz, y del cual fue muy importante la discusión sobre las plantas, el uso de ellas dentro del territorio de Tlatelolco, y cuáles de ellas aún podrían persistir, ¿no?, a través de activaciones, que ese ha sido otro de nuestros grandes intereses, y es generar derivas, aproximaciones con una figura que también rescatamos de la construcción de los códices de Fray Bernardino de Sahagún, que es la figura del informante. Y es aquel personaje que provenía de Tlatelolco, un anciano, idealmente ancianas, personas sabias, que venían de Tenochtitlan, de Texcoco, o del mismo Tlatelolco, ¿no?, para informar, contar, narrar a los tlacuilos, los artistas, cómo había sido el mundo antes de la llegada de los españoles, cuáles eran las costumbres, y de esa manera poder dar cuenta al viejo mundo del nuevo mundo. Y entonces así tenemos en la Bienal estas dos figuras, del tlacuilo y el informante. Estoy mostrando rápidamente imágenes porque creo que el tiempo está encima, pero hemos tenido la fortuna de tener grandes colaboradores, artistas muy comprometidos, y aquí vemos el trabajo del colectivo, de la dupla Macene y Quiroga, que vinieron de Colombia, con el apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia. Arturo Hernández Alcázar, que aquí también cabe mencionar que se nos atravesó la pandemia, ¿no? Estábamos realizando los estudios abiertos, mostrando los procesos, esperando visitas y de ellos recibir pues la retroalimentación necesaria, y igual que a los tlacuilos de aquella época, con Fray Bernardino de Sahagún, nos abordó la epidemia, y lo cual provocó que nos tuviésemos que resguardar. Pero veíamos las imágenes de Victoria Núñez Estrada, Eric Laseca. Aquí hay una visita que tuvimos a la parroquia de Santiago Tlatelolco, con el apoyo de la Organización Ciudadana Tlatelolca. Ya es Laura Valencia, en una serie de entrevistas con habitantes de Tlatelolco. Y bueno, aquí parte de los artistas y del grupo editorial con quienes también estamos trabajando un códice, digamos, virtual que dé cuenta de este momento, y que estamos próximos a presentar. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación a todos. Me parece que efectivamente, como rescataba los dos proyectos, pues reconstruyan de una forma muy interesante, combinados, una cierta geografía, y que también se anclen en ciertas posibilidades de mirar la historia, la posibilidad de mirar a la historia a través de una práctica artística, de investigación. En ambos casos hemos visto que han sido investigaciones muy largas, ¿no?, muy profunda y pues cercana a los territorios. Y pues a mí me gustaría abrir la conversación, que pues puede ser una conversación absolutamente abierta, en la cual también están invitadísimos a intercambiarse preguntas entre los proyectos a partir de aquí, ¿no? O sea, a partir de algunas cosas que estuvieron mencionando sobre la historia, sobre estos procesos que por allá pasan. Y ya en las conversaciones pasadas hemos hablado
ya hablamos hace 2 semanas con Eduardo Baroa y con el MARS, el Museo de Arte Contemporáneo de Catepec. Hablamos la semana pasada, como recordaba Adriana, con tres, Ilana Botnik y Rodrigo Viñas, y con Eugenio Tiselli, y hablamos de esta cuestión del hacer membrana un museo, ¿no? O sea, de la posibilidad de estar observando ciertos procesos que logran traer desde afuera algo adentro del museo, o de prácticas, ¿no?, expositivas de distintas tipologías, y a la vez, ¿no?, de la posibilidad de cómo sacar también del museo temas o bueno, eventualmente también hasta objetos, no me atrevería a decir. Y me gustaría empezar de ahí, ¿no? O sea, pensar y recuperar un poquito todos estos temas que ustedes han puesto acá en la mesa. Tú lo estabas mencionando muy precisamente, Antonio, ahora que nos estabas hablando de esta relación entre tacuido e informantes, que también nos dirige como a observar la historia desde el perfil de la narración, desde formas más frágiles respecto a las hegemónicas, ¿no?, de pensarla actuales, de pensar la historia, la escritura, el discurso fijo, ¿no?, y de reconducirlo a un plan de oralidad y de conversación, que yo veo presente también en las praxis de los dos proyectos, ¿no? De un lado, pues es evidente cómo el proyecto de la Bienal se nutra mucho de esto, de estas conversaciones que van sucediendo, de estos encuentros, y también en Adriana lo que nos mostró del Museo Animista y de cómo fue expuesto, y básicamente dio origen a un foro, ¿no?, dentro de un museo que obviamente permeó una serie de discursos que tenía una carga contextual y política muy precisa, ¿no?, en la actualidad de la exposición. Y por otro lado también, pues me interesó mucho lo que dijo Adriana y lo que dijo Balam, ¿no? Me gustó mucho pensar esta idea de distancia en los procesos históricos, y me gustaría saber más. Y también, pues, esta idea, ¿no?, de esta cuestión de escala, que además, pues, ya más adelante será presente en este ciclo, pero sobre la micro y la macro historia que estaba mencionando Balam. Entonces, es una pregunta bastante general, pero creo que de ahí podemos empezar a intercambiarnos algunas ideas, y que empieza desde esta observación, ¿no? O sea, ¿por qué, pues, empezar desde ahí? ¿Por qué para ustedes en sus prácticas es importante retomar estos discursos históricos? ¿Y cómo, no? O pues, ¿qué más pueden agregar sobre estas miradas a la historia que estaban, pues, empezando a relatarnos? Pues creo que justamente eso es efectivamente como el punto de partida, pero también el punto de llegada, y eso es lo que me parece valiosísimo de estas conversaciones, ¿no? Yo rescataría una cita de don Miguel León Portilla, este antropólogo, etnólogo que murió apenas, creo que el año pasado, donde dice que la historia no es cosa del pasado, la historia existe en el momento en que la recordamos, en que pensamos en ella, en que estudiamos, en que la estudiamos, en que la conocemos, y que la historia en realidad pertenece a las mujeres y los hombres de su tiempo, ¿no? Y creo que esto se relaciona directamente también con la idea de la memoria, ¿no? Y con la idea, y cómo se contrapone la idea de la memoria con la idea oficial, digamos, de la historia. Yo lo asociaría con lo que decía Adriana también, del museo histórico, el display, la forma de disponer las cosas, en todos los sentidos de un museo histórico, pero también la diferencia que hace un museo histórico con respecto a un museo de arte, ¿no? Sea contemporáneo, moderno, del tipo que sea. Y creo que ahí lo bajaría también a Tlatelolco, que es que todo mundo tiene una opinión sobre Tlatelolco. Cuando va uno al Museo de las Intervenciones, o al Museo de Antropología, o a cualquier museo de esos, que efectivamente tienen, por supuesto, es un proyecto político, la gente siempre tiene una opinión alrededor de eso. A veces alrededor del arte la gente teme expresar sus opiniones porque finalmente no deja de suceder dentro de un ambiente cultural de élite o de supuesta élite, en el cual una opinión de pronto no es, puede no ser validada
por parecer poco informada o inculta. Y me parece que la historia nos permite eso, es decir, la historia nos pertenece, y ese es un campo enormemente fértil para participar. Todo el mundo tiene una opinión de lo que pasó el 2 de octubre, todo el mundo tiene una opinión de lo que fue Tenochtitlan, así sea, no, es que éramos los más fregones, como sea, no importa qué tan informado no esté, la historia, hay una sensación de apropiación alrededor de la historia y de intercambio también, que muchas veces se traslada y se traslapa, creo, como es toda memoria, de cosas ciertas y también de cosas que puede uno irle añadiendo, ¿no? Es un poco como los mitos todos tienen un principio que puede haber sido real, pero que la gente le va añadiendo virtudes o villanías, dependiendo de los personajes, ¿no? Entonces creo que ahí también es donde entra el arte y la experiencia artística como una forma de entender que no todos son hechos y que, como dices, Nina, la historia se hace de microhistorias, no son siempre Hidalgo, Juárez, ¿no? No son estos personajes casi siempre, además también siempre hombres, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con todas esas microhistorias que construyen, ¿no? Que son, digamos, el adobe o el adhesivo de los grandes hechos. Y creo que eso es lo que es importante, porque finalmente esa es la forma de reconstruir y de transformar también la posibilidad, la idea de la ruina, ¿no? Pues sí, si les parece, yo también pues quisiera responder y también añadir a lo que Balam estaba comentando, diciendo algo que pues para mí ha sido muy importante, y es que yo aprendí sobre México básicamente a través de este proyecto de investigación. Eh, Porque pues sí, en realidad yo creo que lo que se llama muy, muy incorrectamente tercer mundo y sus historias suelen ser folclorizadas de una manera muy, pues, muy leve, incluyendo pues la historia de Colombia, y la historia de México pues eh, pues turística y folclorizada pues para atraer a la mirada extranjera pues de una manera como, no sé, más amigable. Pero yo en lo personal me sentí muy afortunada de aprender sobre México, pues desde este México profundo y fracturado que es pues este territorio, ¿no? Que pues ciertamente es muy, muy distinto a cualquier cosa que uno se pueda imaginar. Entonces, yo creo que en ese sentido, mi conexión con esas historias que mencionaba Balam, eh, yo nunca las di por hecho porque nunca estuvieron en mi imaginario, sino que fue algo como que hizo explosión en el momento de encontrarme con los terrenos como tal y con sus fracturas, y luego pues mucho más allá con los procesos pues extractivos y los procesos de lucha y todo lo que está sucediendo en ese terreno pues de un lago supuestamente muerto, que yo la verdad nunca esperé encontrar, y pues que sí me situaba también en relación a la historia en general pues de una manera completamente nueva. O sea, a mí casi que me cambió el paradigma o me movió el suelo, en términos de lo que creía que podía ser pues la historia de colonización de un territorio, ¿no? El darme cuenta, por ejemplo, que no solo esas historias, como tú decías, Balam, son hegemónicas, masculinizantes, además están contadas desde el punto de vista de quienes conquistan, ¿no? Incluso los códices son también interpretaciones, traducciones al castellano de cosas que en el náhuatl son intraducibles, etcétera, entre muchas otras cosas. Pero pues también pues darme cuenta que son realmente cosas que siguen sucediendo, o sea, que la conquista, que la desecación, en el caso del lago de Texcoco, solo como para situarlo ahí, pero pues eso se extiende también, yo creo que a Tlatelolco y a otros lugares, que la desecación del lago sigue ocurriendo, o sea, que no tiene que ver con que el agua esté y no esté, sino que tiene que ver con una operación de conquista del territorio que se sigue dando
como si no hubiera ocurrido o como si fuera distinto al pasado. Yo creo que eso no solo es problemática esa idea de historia, sino que además pues tiene efectos muy dañinos en el presente. Y pues todo esto, como les decía, yo lo he venido aprendiendo, eh, pues como metiendo un poco las manos en el barro de ese territorio, y ha sido pues, interesante, difícil, doloroso y pues me llena de preguntas. Claro, también, bueno, coincido completamente con los dos, ¿no? Y creo que un punto fortuito para ambos proyectos es la manera en cómo nos hemos aproximado al territorio. No solamente a través de documentos que ya lo hayan conformado o que den cuenta de él, sino en la interacción misma con el terreno, pero también con los agentes que le construyen, ¿no? Creo que en ese sentido el poder operar desde figuras que nos apropiamos como el museo o como la Bienal o como el Códice, nos permiten también jugar con este sentido del relato, ¿no? Pero tomando estos relatos más cercanos de los habitantes, de quienes han sido afectados, y entonces de esa manera hacer un cruce con la historia oficial, ¿no? También creo que mediáticamente ahora tenemos la oportunidad de generar, como en este momento, estas conversaciones y que lleguen a más personas, y que pienso que no sé, en los 60 habría sido complicadísimo, ¿no? En los 70 casi imposible, ¿no? Pero el poder tomar estas figuras y repensar en ese sentido la función del museo, la función de una bienal y la manera en cómo entonces discutimos y construimos los proyectos es el punto afortunado que en ese sentido nos brinda el arte contemporáneo, ¿no? El poder apropiarnos, transformar, sin una necesidad, aunque evidentemente la da, de legitimación, ¿no? Que es este elemento de poder que también nos da el arte. Hay algo sobre el cual quisiera regresar y que me interesa mucho y que creo que también viene un poco con los procesos, ¿no? En entender un poquito más de cerca, en estas posibilidades que ustedes explican, ¿no? ¿Cuáles fueron sus procesos de aproximación, ¿no? O sea, ¿cuál fue el uso, por ejemplo, de otras herramientas, otras estrategias para acercarse, ¿no? Dice Adriana, me parece muy interesante, ¿no? También pensar cómo la historia puede ser también un proceso, ¿no? De descubrimiento, de develamiento, de acercamiento, ¿no? O sea, estar buscando desde este contacto. Y me interesaba, ¿no? Como que nos contaran un poquito más sobre estas estrategias, estas posibilidades que estuvieron explorando en estos procesos que llevaron, y también qué qué función tuvo la voz, ¿no? En realidad, la oralidad en estos procesos. Ay, perdón. A mí me No, interesaría como preguntarles a ustedes sobre cómo sucedió este ejercicio de interpretación de la maqueta. Creo que a mí pues me intrigó mucho y quisiera ver si de pronto nos pueden contar más sobre, pues porque ahí yo creo que se pone en juego justamente la interpretación, como el juego también con las ficciones o con los diferentes relatos sobre esa maqueta que representa supuestamente el territorio, ¿no? Entonces quisiera ver si nos cuentan un poco más sobre eso. Claro, yo creo que ahí hay algo que además toca con este interés de Nina de hablar de las escalas. Em, y es la idea esta idea moderna como de una cierta perfección, ¿no? O como de un cierto anhelo utópico que en Tlatelolco se manifiesta muy bien.
Cuando pensamos en la maqueta de Tlatelolco, esta maqueta que hizo precisamente la Central de Maquetas, la verdad es que si lo comparamos con las fotografías de Tlatelolco cuando se inaugura la unidad en 1964, yo creo que parece más maqueta la unidad real, es decir, las fotos de la unidad como era cuando se inaugura, que la maqueta misma, ¿no? Había una especie, y claro, la maqueta por sí misma tiene siempre una especie de noción extraña de perfección, ¿no? Es una idealización de un espacio. En este caso era totalmente la idealización de un espacio social también, ¿no? Es decir, la proyección de familias más pequeñas, de familias de profesionistas, habitaciones con elevador, con lobbies de mármol, etcétera, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Antonio mostró esta imagen aérea de Tlatelolco, pues en realidad Tlatelolco, como él decía, se llamaba el proyecto original Ciudad Tlatelolco, pero también había esta idea de que fuera como una isla. Es prácticamente, si se ve un mapa, por ejemplo, de Manhattan, es prácticamente una calca, en el sentido de la forma que tiene, ¿no? Y esta onda de que fuera también un asunto independiente, autónomo, como tal es el primer proyecto gentrificador de la ciudad, o sea, hubo un desplazamiento de gente que vivía acá, que fue desplazada para imponer de alguna forma este nuevo modelo social que se perseguía y que pues soportó incluso el 2 de octubre, se mantuvo bajo esa idealización, pero lo que no aguantó eh, fue pues lo que la naturaleza dictó, ¿no? Es decir, la naturaleza pudo tirar lo que los hombres por sí mismos no pudieron derrumbar, que fue con el sismo, ¿no? Entonces creo que justo este rollo también de las narraciones orales tiene mucho sentido con Tlatelolco. Uno de los proyectos que se están haciendo ahorita de Laura Valencia Lozada, quien vivió en Tlatelolco durante los años 90, es precisamente recuperar los testimonios de estas gentes a las que les pudo haber tocado vivir alguno dos de los tres eventos significativos acá, ¿no? Hace 2 semanas tuve la oportunidad de participar en una entrevista que ella le hizo a la doctora Reina Barrera, una escritora crítica de teatro, que llega a Tlatelolco cuando se inaugura la unidad y se va después del sismo, ¿no? Estuvo 30 años aquí, la reina tiene 82 años ahorita, y la delicia de escuchar de viva voz de ella la experiencia de haber estado entre las balas el 2 de octubre, de haber visto cómo se derrumbaban los edificios en el 85. Es decir, hay un entramado de memorias profundas que tomo también ahí lo que dice Nina de cómo se construyen estos procesos. Y para mí, que yo vivo en Tlatelolco desde hace 10 años, tienen que ver esencialmente con el asunto vivencial, es decir, la experiencia como el motor o sea, no te lo pueden platicar Tlatelolco, y por eso hablábamos o siempre pensábamos con Toño el asunto de las residencias de investigación, pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el asunto de venir y ver y estar y caminar Tlatelolco y darte cuenta que no es solo la Plaza de las Tres Culturas, sino bastante más, ¿no? Comer en las fonditas, el mismo desplazamiento para llegar a Tlatelolco, ¿no? Sí, justo me gustaría contar un poco cómo, a partir de la pregunta de Adriana, cómo comenzamos de dónde surgió la idea de la maqueta. Y es gracias a una gran amiga, Mariel Calderón, que hereda la empresa, quien comenzó a desarrollar su abuelo en la década de los 60, me parece, y que intuimos, porque no lo tenemos claro, que esta tienda, esta sucursal en Tlatelolco, es parte del pago o de la manera en que pudo tener acceso su abuelo al haber hecho las maquetas para Mario Pani. Entonces, ella al heredar la empresa, se pregunta, bueno, pero ¿qué es Tlatelolco, no? Entonces, la manera de aproximarse es a través de la construcción de una maqueta que se presentó en el Abierto Mexicano de Diseño en el 2015,
y justo para entender el territorio, pero también la manera en cómo se representa, ¿no? Hicieron una investigación grande sobre los distintos planos que podrían existir, desde los planos dibujos de Mario Pani hasta las imágenes satelitales, ¿no?, actuales. Y en ese sentido nos cruzamos. Yo estaba trabajando, tenía maquetas que me regalaban amigos arquitectos y me interesaba destruirlas y presentarlas desde esa manera, ¿no? Como catástrofes naturales. Un poco apelando a que estos proyectos o la construcción de una maqueta es imposiciones sobre un territorio, pero también sobre un terreno, ¿no? Se construye una maqueta idealizando, mucho como en el sentido en realidad es un juego, ¿no? El poder tener este rol casi de Dios y poder imaginar cómo se va a construir el lugar y cómo se va a desarrollar la vida sin entender la vida misma, ¿no? El punto orgánico que se tiene. Y de esa manera, cuando la maqueta regresa, después de ser presentada en distintos puntos en la ciudad, regresa a la tienda, yo lo retomo, ¿no? Para comenzar a aproximarme a ella, invitando, como les decía, a distintos amigos, artistas, diseñadores. Y un punto que para mí, y creo que ha sido también un eje en las residencias con los artistas para la Bienal, son las derivas y son estas caminatas para encontrar aquellas otras cosas que nos pueden interesar y a ver si existen en Tlatelolco, alejándonos en cierto sentido de esta mirada oficial de la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Porque Tlatelolco es mucho más que eso. Y creo que también ahí fue un punto nodal para el proyecto, un punto que discutimos mucho Balam y yo, y es apostar, porque Tlatelolco sí bien atraviesa estas tres etapas, digamos, ¿no? De las tres culturas, la mesoamericana, la colonial, la moderna, pero habría mucho más que ello, ¿no? Y pensar mucho en este momento en donde esta utopía se derrumbó y donde hay una crisis, en cierto sentido, inmobiliaria. La gran mayoría de los habitantes de Tlatelolco son personas de la tercera edad, y hay una transformación en la ciudad. Este proyecto que se vendió en la década de los 60 ya no es el mismo. Entonces, apostar por ese lugar, caminándolo y aproximándonos a la gente que lo habita. En ese sentido, construí, por ejemplo, un mapa de huertos urbanos que ahora estaba retomando, pero también ha servido las discusiones que habían en el Café de Junto, que hace poco cerró, en el edificio 5 de febrero, donde llegaban, donde había presentaciones de libros, pero a él llegaban los vecinos, las organizaciones ciudadanas, donde tenían ahí sus discusiones, y eso nos permitió también aproximarnos a ellos. Entonces, más que un proyecto apelando, digamos, al sentido opuesto de estos grandes proyectos culturales dentro de sitios específicos que no se aproximan a las comunidades, nosotros sí lo hemos buscado, ¿no? Creo que los relatos son la fuerza que nos permite construir el proyecto. Pues yo me quedé pensando en el asunto del arte y de la investigación artística, y pues en general como el campo del arte como este campo donde se rompen, o donde es posible romper las limitantes de las metodologías y de las narrativas que norman a otras disciplinas. Pero por otro lado, yo quisiera simplemente como compartirles pues una inquietud que a mí me ha surgido en todo este proceso, que tiene que ver justamente con
con el arte, pero con otro aspecto del campo del arte, sobre todo de las artes visuales, que es el tema de la autonomía o del campo artístico y el campo del arte contemporáneo como algo que está autocontenido y, y que y que yo creo que necesita de cierta manera a veces como cuestionarse su lugar o su necesidad o la manera como se articula más bien con otros campos en lugar como de defender eso que le es propio. Y este ha sido como un camino de descubrimiento para mí que ha sido muy bonito, muy difícil también porque ha implicado también romper con muchas maneras de hacer, con muchos vínculos también con algún tipo de institucionalidad artística o con las jerarquías que también son muy fuertes a propósito de la horizontalidad que ustedes mencionaban, ¿no? Yo creo que el campo del arte contemporáneo está todavía muy jerarquizado, muy precarizado, tiene una serie de problemas que, pues, que a lo largo de este camino de investigación empezaron a salir y a la vez lo que fue muy rico para el Museo Animista fue justamente encontrar un espacio en el que ya no importaba si era arte o no, sino más bien la urgencia de las preguntas, ¿no? Y la necesidad de articularnos en diferentes voces. Y me di cuenta, por ejemplo, que sobre el territorio del lago de Texcoco, no digamos en términos de investigaciones históricas de cómo era la cuenca hace 500 años, sino de lo que está pasando hoy, había mucha más gente investigando de la que pues, yo imaginaba. Hay geógrafos, ecólogos, agrónomas y agrónomos, antropólogas y antropólogos haciendo un montón de trabajo muy, muy importante con el cual pues, yo quería era articularme, ¿no? Más que apropiar o estetizar, que es lo que también a veces solemos hacer los artistas. Más bien articularnos y empezar a ver cómo cada quien podía aportar a esta conversación, pues que además pues, tuvo unos efectos muy inesperados y fue que pues el proyecto del aeropuerto pues, paró, ¿no? Y pues por una coalición ciudadana de personas distintas que ya no era solamente el Frente de Pueblos de Atenco, que pues además está súper estigmatizado históricamente por lo que pasó en 2006, sino pues gente de ciudad, votantes anónimas a lo largo de toda la República y pues eso fue como para mí fue un aprendizaje muy bonito primero sobre los límites de cómo opera el campo del arte hoy, pero también sobre las posibilidades pues de lo que puede llegar a ser como en términos de una fuerza articuladora y pues con incidencia política, que eso ha sido como algo pues muy bonito. Entonces, pues no sé, yo quería solo como compartir esa reflexión sobre el asunto pues de la investigación artística y como qué podemos hacer con ella también. Yo creo que lo que dices es fundamental. A veces me da la impresión de que como artistas, como practicantes del arte, solemos a veces tomar con cierta frivolidad algunos temas, o como dices tú, estetizarlos. Yo pienso que el filtro de la experiencia artística es justamente la riqueza, digamos, pero eso no implica estetizarlos en términos de edulcorarlos, ¿no? Es decir, no suavizarlos o no volverlos mera representación que se acomode a nuestra forma estética, digamos, de ver el mundo. Pero siento que también es curioso, porque en ese contrapunto está también su fuerza, ¿no? Es decir, en esa fragilidad creo que también está su fuerza. En ese planteamiento desde la experiencia, desde no resolverse a través de un método. Y creo que también hay una parte en la que los científicos sociales o los científicos de otro tipo también podrían entender en el arte una forma importante de acceder a ciertas formas de conocimiento, ¿no? Yo insisto en esta idea de que en las ciencias
la idea como de inventarte una pista que enlace algo, ¿no? Como hacían, por ejemplo, los primeros antropólogos físicos que hacían como, juntaban cuerpos de diferentes primates para hacer la idea del eslabón perdido, ¿no? Pues se consideran fiascos. Y sin embargo, en el arte a lo mejor existe la posibilidad de que eso sí tenga un sentido, sí, estético, pero al mismo tiempo también de reflexión filosófica o de muchos tipos que sí pueda generar como un enlace. Hay un punto ahí que me parece importante, que es la no necesaria búsqueda de la verdad, ¿no? Como una forma de legitimación, sino, como decías tú, Adriana, la posibilidad de la duda como portal, ¿no? Como portal de conocimiento, que eso me parece a mí como fundamental para generar nuevos caminos, ¿no? También estoy completamente de acuerdo y creo que en ese sentido, desde nuestra práctica, hablando del trabajo que hemos realizado como artistas, Balam y yo, la Bienal nos ha sido el punto para confluir estas ideas, ¿no? Creo que Balam tiene un acercamiento muy profundo a la reflexión, a los documentos históricos, ¿no? Y del cual construye otras narrativas que no precisamente tienen que apuntar a una ilustración, ¿no? Sino el poder de generar estas docufricciones, ¿no? Que también para mí ha sido un elemento clave recientemente, ¿no? Acercarme a trabajar en un territorio del cual propongo una idea y se construye en conjunto, ¿no? Sin también esta necesidad autoral, digamos, ¿no? Que ha sido también elemento clave, me parece, en ambos proyectos, ¿no? Como lo menciona Adriana. Y el poder sentir esta libertad que nos otorga el arte sin esa responsabilidad objetiva, científica, pero que también no nos hace, aunque muchas veces puede suceder, decir burradas, ¿no? Pero estas burradas tendrán un sentido posiblemente crítico, ¿no? Para cuestionar un lugar, ¿no? Y también desde esa manera me gustaría apuntar mucho a cómo es que dentro de la Bienal hemos retomado la figura del informante precisamente para poder acercarnos a dialogar uno a uno, no solo con los habitantes, sino también con investigadores, ¿no? Recuerdo mucho la plática que tuvimos con el arqueólogo Francisco Samaniaga, en el que él hablaba sobre la relación del mariachi con Tlatelolco, apostando precisamente a que en Tlatelolco ha sido un lugar de confluencias, de entrecruces, de discusiones multiculturales en ese sentido, ¿no? Y entonces él apuntaba a la relación del mariachi y todos sus elementos y cómo se construye también como una imagen nacionalista, pero el origen ritual mesoamericano y el vínculo que desde Nayarit pudiese tener con Tlatelolco. Vamos a ver, había un momento de silencio porque no sabía si quería agregar algo. Adriana, a mí me parece muy interesante este tema de lo excedente casi que estás diciendo, Adriana, ¿no? O sea, precisamente lo que de alguna manera desborda la investigación, la práctica, ¿no? Artística y empieza a pensar la articulación. Me parece que pues ustedes están, o sea, que quizás me gustaría saber más, ¿no? Por lo menos del lado de la Bienal, pues cuáles ustedes observan que han sido estas redes que lograron crear, ¿no? O sea, si es en curso, hacia dónde la están intentando llevar en este sentido. Sabemos que es un proceso que todavía por ahí va, ¿no? Pero, ¿qué piensan que sería
eh, posible, ¿no? También en la observación que no de objetivos, sino en la práctica del hacerse, ¿no? O sea, cuáles articulaciones posibles están viendo desde ahí. Y luego me gustaba también retomar un poco para Adriana esta cuestión de la escala, ¿no? Y de la observación del territorio, ya de forma que tú preguntaste a ellos y preguntar un poco a ti esa relación que tuviste con este territorio fracturado, como tú especificas, también desde el punto de vista de las materialidades, ¿no? Y de este discurso que entretejes con estos objetos que pues, se organizan en esta forma de museo, ¿no? Me parece que también, pensando en prácticas que son un poco desbordadas, me parece que de todas maneras es interesante pensar que ambos proyectos son de artistas, pero apelan como a construir una especie de institución, ¿no? O para institución, pues trabajan también con esta forma más amplia de organización, quizás. Y también esta sería otra pregunta, ¿no? ¿Por qué precisamente hacer esta diferencia? Creo que la Bienal un poco lo contestó y también el museo indirectamente, pero quizás me gustaría también regresar a esta curiosidad. No sé si ustedes quieren responder primero la parte de las derivas y si quieren luego yo Claro, intervengo. sí. Bueno, en este momento estamos, hace un par de semanas, comenzamos a discutir más la salida es decir, la Bienal, como lo planteó Balam, tiene dos etapas, ¿no? La primera de investigación con los artistas, la construcción de las piezas, pero estamos por llegar a la segunda, que será una construcción conjunta de la curaduría, ¿no? A la cual también buscaremos invitar a otros artistas, pero también en ese sentido empezar a cruzar puntos y calendarios con otras instituciones, ¿no? Especialmente las vecinales, ¿no? Y estamos teniendo aproximaciones a ellas, y entonces se va construyendo de una manera muy orgánica. Es decir, tenemos dos planteamientos y que se han ido construyendo a base de talacha, ¿no? De ambas partes, no solo nuestras, sino también de los artistas y del compromiso que han tenido. Muchos de ellos, pienso ahora en Victoria Núñez y en Eric Laseca, abrieron el diálogo con el arqueólogo Salvador Guillén, que es el encargado de la zona. Y Laura ahora conversando con mucha gente de las organizaciones ciudadanas. Entonces, en ese sentido también es complejo el operar, sí, como una institución, en cierto sentido, apelando a esa figura, pero con un presupuesto muy limitado, ¿no? Que hemos tenido la fortuna de tener algunos apoyos, pero eso también va siendo, en cierto sentido, una condición que pone un freno para algunos puntos, pero que también nos ha abierto otras posibilidades. Pienso que bueno, viene un siguiente reto, que es estructurar esta exposición en agosto. Y me causa muchísimo, en lo personal, muchísima emoción, mucha expectativa el poder generar una curaduría conjunta con los artistas, pero también, sobre todo, en este sentido del desplazamiento de la investigación artística y la construcción de la obra. Me interesa mucho apelar a la expansión digamos, la exhibición expandida, ¿no? En el que no solo apelemos siempre al cubo blanco y podamos tener acceso, posiblemente, lo estoy imaginando, a el departamento de alguno de los colaboradores del mismo Tlatelolco para ver alguna pieza, qué sé yo, ¿no? Pero creo que en ese sentido se va abriendo, ¿no? Va siendo muy, no experimental,
pero sí siendo parte del proceso. No sé si quieres apuntar algo más, ¿vale? No, pues nada, solamente eso que dices, que la Bienal un poco dentro de esta afortunada y precaria autonomía nos permite tirar puentes con el INA o intentar crear puentes con el INA, con tal vez con la UNAM, con las organizaciones ciudadanas, ¿no? Y digamos que hay tiene esa ventaja, digamos, también, ¿no? Como de hacer un poco de guerrilla ahí eh, en los distintos espacios, precisamente porque no hay institución cultural como tal, ni intereses más allá de los nuestros, ¿no? Y los de los artistas, claro. Ya nada más sería eso. Bueno, y nada más una cosa, yo sí, después de que Adriana conteste, yo tengo también como una pregunta para Adriana. Bueno, una serie de reflexiones. Ya nomás eso. Pues para regresar a tu pregunta de la escala, eh, es algo sumamente complejo y de hecho cuando yo armo estas presentaciones, a veces inicio con el mapa, pero a veces inicio con la imagen del hundimiento, a veces aparece la imagen del terreno desecado, o a veces la imagen de los escombros del terremoto del 85, a veces incluso la imagen de los terrenos ejidales de Atenco o del lago Nabor Carrillo, etcétera. Es algo que es muy difícil de atrapar. Yo creo que lo que es también interesante de territorios como estos, que son territorios, en general yo creo que los territorios urbanizados y colonizados son territorios fracturados donde hay muchos territorios también debajo, ¿no? Que uno podría hacer como una especie de palimpsesto de mapas o de colchas de retazos de territorialidades y en ese sentido se vuelven irrepresentables y es algo que yo no me he, digamos, relacionado tanto con las maquetas, que a mí de entrada me parecen, les preguntaba también porque me parece como esa idea como del microcosmos tridimensional es muy interesante, ¿no? Es como muy perturbadora también, pero me he relacionado más que todo con los mapas, ¿no? Y, y tengo carpetas y carpetas de mapas y todos son distintos, o sea, desde incluso las mismas representaciones cartográficas pues de los códices, los mapas del lago a medida que, como en la transición entre 1500 y 1900 o comienzos del siglo XX. Y es muy interesante porque el lago es una cosa viva, entonces va como palpitando y en algunos mapas es así, en otros es así, en otros es así, va como cambiando de forma a medida además que va desapareciendo. Entonces es un territorio que también es dinámico incluso hoy, ¿no? Ahora el aeropuerto se canceló y tienen este nuevo proyecto de la 4T, que es el Parque Ecológico del Lago de Texcoco, que sigue todavía añadiéndole capas a esto que pues que ya más roto no puede estar. Entonces es frustrante, pero también es muy interesante porque le pone, o sea, habitar estos territorios le pone unos límites a las representaciones cartográficas, ¿no? No, nunca atrapan el territorio. Y pues también en el sentido de la escala y conectando eso con tu pregunta del museo y por qué museo, ¿no? Que yo creo que en ambos proyectos está como ese juego también un poco irónico de, pues como de grandilocuencia, ¿no? De llamarse Museo Animista del Lago de Texcoco, pues es un poco, pues tiene cierto sentido del humor, pero lo piensa también desde esta escala también que entiende el museo histórico, ¿no? En primero la monumentalidad de las reliquias y como esa solemnidad y, y grandilocuencia de los espacios de los museos históricos versus algo que es una colección que se puede desplegar sobre una serie de guacales en el suelo, que también es un archivo digital, que se puede poner en repisas, es decir,
La escala puede variar y se puede adaptar también a diferentes espacios según cómo se emplace, o sea que no tiene como la, como el preciosismo de una instalación museológica y también pues juega con eso, ¿no? Con el tema también de la escala misma del museo, eh, unida a la escala misma del territorio, ¿no? Y también pues va unida, yo no mencioné esto, va unida también a este proyecto que es la Enciclopedia de Cosas Vivas y Muertas, que también pues tiene ese mismo juego de, pues, de jugar con esa grandilocuencia de las enciclopedias como contenedores del universo entero, ¿no? Como con esa pretensión de contener el universo entero en todo el conocimiento en un solo espacio, ¿no? Y, y al caminar los terrenos, lo que sucede es todo lo contrario, ¿no? La escala se rompe, la unidad se rompe, se fragmenta todo, no es posible atraparlo. Y pues eso ha sido bien interesante en mi caso. Y, y olvidé cuál era tu pregunta, Pablo. Disculpa. No, no la he hecho, todavía no la hago. Adelante, Bala. Eh, bueno, más que una pregunta, es un comentario, como dicen bien, con una pregunta. Y es que previo a la plática, revisando el trabajo de Adriana, como para tratar de encontrar justo los puntos en común y las posibles divergencias también que podría haber entre ambos, algo que yo sentí que era una palabra que podía de alguna forma englobar en términos históricos, pero también vitales, casi dirían biológicos, sería la idea de transformación, ¿no? Es decir, estamos hablando de un territorio, ¿no? Ya sea Texcoco o Tlatelolco, el Valle de México, digamos, que sería lo que los une o el contenedor, el continente de ambos, que se ha transformado de una manera brutal el paisaje a lo largo del tiempo, ¿no? Lo ha transformado el hombre un poco a su conveniencia, ¿no? Basta mencionar, por ejemplo, que pues Tlatelolco, Tenochtitlan, ¿no? El asedio de Tlatelolco se da a partir de una batalla naval, es un asedio naval, ¿no? De unos bergantines que manda traer Hernán Cortés y que reconstruye en Texcoco, y de Texcoco salen estos, creo que eran 5 bergantines. Una cosa que ya por sí misma es fantástica, ¿no? O sea, el imaginar que había barcos así aquí junto a los edificios de Tlatelolco asediándolo. Y vuelvo a la palabra transformación porque creo que en el trabajo de Adriana hay mucho esta reflexión que casi llamaría ontológica. Ahorita que mostraste, Adriana, el libro es de las cosas vivas y muertas, siento que eso es, por ejemplo, un tema, ¿no? El asunto un poco de este traslado entre la vida y la muerte, ¿no? Tienes esta pieza o esta serie que se llama Proyecto sobre la muerte, ¿no? Donde de alguna forma u otra creo que se aborda el tema de la ruina, ¿no? O del paisaje como un enorme cuerpo, del que queda, del que cabe preguntarnos qué queda, ¿no? Después del tiempo, ¿no? ¿Qué queda de ese cuerpo? Quedan, y lo veo muy claramente en lo del Museo de Texcoco, ¿no? Cómo haces esta clasificación de las distintas, casi como podríamos pensar como vestigios óseos, ¿no? De lo que va dejando la historia en ese sedimento, ¿no? Es decir, hay una noción de ruina, una noción también de residuo y al mismo tiempo una noción de muerte. Y ahí es donde yo siento que entra también la idea de transformación, ¿no? Pienso en Tlatelolco también como una especie de cuerpo, ya un poquito viejo, ¿no? No es el mismo Tlatelolco de cuando nació, que parecía perfecto, ¿no? Ahora es bastante más decadente. Y trato de pensar en cómo, como artistas, qué es lo que nos toca hacer con respecto a esta comprensión del territorio, ¿no? Pensando en que la Ciudad de México es como un hojaldre, ¿no? Que se ha puesto una ruina sobre otra, ¿no? Como una especie de pastel enorme. ¿Y qué es lo que nos toca en el presente hacer, ¿no? ¿Nos toca imponer sobre estas ruinas o nos toca diseccionarlas, reconstruirlas, archivarlas, clasificarlas, ¿no? O simplemente también entender la transformación de estos paisajes dentro de nuestra comprensión de la naturaleza también como una construcción, ¿no? Es decir, una construcción que nosotros hacemos.
pues un poco sería esa la pregunta, ¿cómo diferenciar o cómo abordar, o cómo abordas más bien como esta noción de ruina, de residuo, y cómo asocias esto con la muerte, con la vida misma, ¿no? Con tu presencia. Pues yo creo que en estos caminos lo que cada vez va apareciendo con más claridad es que eh, pues en realidad todo está vivo. O sea, la muerte es como una especie de estado, como tú lo llamas, transicional hacia otra cosa, ¿no? El ejemplo, pues el ejemplo del lago también es claro porque sobre las ruinas del lago contra todos los pronósticos hay vida, ¿no? Claro. Y es como algo que sí me ha interesado mucho, es que incluso en los espacios de muerte sobre los que he trabajado en esta serie que tú mencionas de proyectos, panteones, espacios funerarios como en diferentes contextos, pues hay vida donde uno menos espera y sobre todo pues de la forma como uno no espera encontrarla, ¿no? Como que de construir esa idea de lo inanimado es importante también y cada vez me doy más cuenta pues que eso importa mucho porque eso se reproduce, esa separación entre lo vivo y lo muerto se reproduce ahí sí en muchas escalas, ¿no? En objetualizar los seres vivos, ¿no? Como disponer de la naturaleza, que es pues, lo que se hace, es como eso es un objeto que está ahí, o la naturaleza está ahí, la cultura está acá, o esto es inanimado, ¿no? Esto es un baldío, yo puedo construir ahí, o esto son ruinas y no pasa nada si yo pongo una iglesia encima, ¿no? Que pues es la historia de la conquista aquí pues está llena de iglesias construidas sobre templos y pues además a veces con los mismos materiales de los templos que están debajo, porque pues eso está muerto, entonces está igual si yo construyo una iglesia ahí. Y eso yo creo que tiene pues como pensar en que eso que está debajo sigue vivo, pues cambia un poco también la manera como nos relacionamos con los territorios, ¿no? Entonces sí es algo que sí es muy, muy importante, creo. Claro. Justo hablando de esto, leía un artículo que sacaron en New York Times, que hablaban sobre los hipopótamos de Pablo Escobar creo que en Cali, ¿no? Y entonces decían pues de que cuando se muere Pablo Escobar, creo que eran 8 hipopótamos, de repente ahora son 80 hipopótamos. Y que la proyección al 2068 era que iban a ser 800 hipopótamos. Y entonces había como una serie como de planteamientos científicos y posturas en las cuales unos decían pues que no, que esas eran especies introducidas que hacían profundo daño a los ecosistemas, ¿no? Y había otra postura que me pareció bien interesante, que decía que en realidad al parecer estos hipopótamos están devolviendo el ecosistema de ese río a como era cuando existía la megafauna. O sea, que de alguna manera fue también eliminada por el hombre, a mucha de ella, ¿no? Es decir, transformada por el hombre porque la extingue, y que de repente la aparición de estos hipopótamos y lo que sus heces y su forma de digerir provocan, y el desplazamiento y la forma, está generando un ecosistema que es parecido al que podía haber sido hace 60,000 o 70,000 años, ¿no? Y hablaba mucho de que finalmente esta idea de lo que es la naturaleza, ¿no? No deja de ser un planteamiento humano. Y que nosotros tendemos mucho a evaluarlo y a juzgarlo desde nuestra perspectiva humana, cuando para la naturaleza, pues tal cual la transformación y que las cosas aparezcan y desaparezcan, pues es una constante, ¿no? Y eventualmente nosotros como humanos desapareceremos y el planeta también, ¿no? Como que esa idea me pareció interesante, como esa convergencia, como dices tú, o sea, finalmente todo lo que parece muerto, al final la naturaleza siempre se encarga de alguna forma u otra, darle vida o muerte o lo que es, o ese punto transicional, ¿no? Yo quería contar una cosa que
pensando también en Colombia, hay dos elementos. Justo en estas aproximaciones hacia el territorio, los desplazamientos y qué entendemos por naturaleza. En 2017 estuve un mes más o menos en Bogotá y buscaba desarrollar un proyecto en el que pudiera construir una especie de herbolario de plantas medicinales con una comunidad desplazada, que era la comunidad de los Emberas del Chocó. Y entre estas discusiones, bastante fracturadas por la burocracia colombiana, tocábamos un punto con algunos de los líderes mientras estaba tratando de dialogar con ellos y poder desarrollarlo, poder adentrarme en la medida de lo posible. Y ellos apuntaban mucho a que estas comunidades que son desplazadas, al ser desplazadas y llegar a otro lugar, lo que están viviendo es una especie de abandono, un abandono de los espíritus, de eso que los rodea, ¿no? Nunca lo llaman naturaleza, pero de eso que hay alrededor. En donde el blanco de la cascada, el sonido del río, las plantas, etcétera, son espíritus que les acompañan. Y en ese momento, al estar dentro de la ciudad, están abandonados, ¿no? Están desprotegidos y se pierden, ¿no? Hay muchísimos filtros, tú, Adrián, lo debes saber mejor, lo debes de conocer de vos mejor. Todos estos puntos que van pasando para poder llegar a una casa, a un edificio con 20 familias en Bogotá, ¿no? Entonces, pensar cómo construimos, cómo se construyen los proyectos estatales, empresariales, buscando siempre el beneficio, la generación de riquezas, ¿no? El crecimiento del capital, van fracturando los territorios, ¿no? Y en ese mismo sentido, el pensar la relación entre lo vivo, lo muerto, la naturaleza. Revisaba no hace mucho a un antropólogo, Philippe de Cola, en el que él apuntaba que este concepto de la naturaleza lo reafirmaba, ¿no? El concepto de naturaleza es occidental y es precisamente para generar un distanciamiento y un control, ¿no? Y que viene mucho del siglo de las luces. Pero también cuando hablábamos de esto y utilizabas mucho, Adriana, una palabra hace un momento sobre el juego, ¿no? Creo que la construcción de maquetas, la construcción de mapas para el entendimiento y control de un territorio proviene, claro, desde el juego, ¿no? Y esto que nos parece muy infantil, pero que en realidad es lo más animal que tenemos, ¿no? Todos los animales juegan, pero también esta construcción, digamos, esta construcción mental nos permite imaginarnos otro mundo y poder controlarlo, ¿no? Poder aproximarnos a él y poder incidir. Bueno, no era una pregunta, pero sí un comentario. Yo solo agregaría que están los mapas, las maquetas, pero también los mismos conceptos operan a veces como maquetas y como mapas que como las maquetas se vuelven tangibles, ¿no? La naturaleza es un concepto, pero que se actualiza en pues un montón de acciones que la vuelven real, ¿no? Entonces yo también como que sumaría ahí a ese conjunto los conceptos y las ontologías occidentales que los acompañan. El lenguaje mismo, ¿no? La palabra.
Hay una cosa interesante en lo que dicen ambos, y creo que es también esta condición muy vital es decir, ¿qué lago de Texcoco nos tocó conocer y nos tocó vivir? ¿No? Que ya no está. Entonces, podemos solo imaginar el lago de Texcoco que hubo, para lo cual nos valemos de las maquetas, de los mapas, de las imágenes, de los archivos, de la imaginación misma, ¿no? Pero porque tenemos esta condición viva y presente y propia de lo que es el territorio y que solo podríamos tenerla en este presente, en este Tlatelolco que nos ha tocado a Toño y a mí conocer a través de este proyecto, o este Texcoco que Adriana también ha podido conocer y que de alguna manera evoca también esa otra pérdida, ¿no? O más bien evoca esa pérdida. Y creo que aquí también una cosa interesante y que yo pondría como una quizá como premisa o como me gusta a mí verlo, es con qué llenamos esos vacíos, con qué llenamos esas ausencias, ¿no? Es decir, si el arte funciona para llenar esas ausencias y para evocarlas desde otro lado, no necesariamente desde la melancolía, ¿no? Sino desde la transformación presente, viva, creadora, es decir, como transformadora, positiva, por decirlo de alguna forma, ¿no? De esas pérdidas. Que creo que lo que podría en mi caso operar en negativo sería verlo justamente solamente como una pérdida melancólica de lo que ya no está, ¿no? Porque eso tampoco permite la construcción de de un posible futuro, ¿no? Bueno, es, lo siento porque como siempre cuando mejor se pone la conversación es tiempo de cerrar, pero desafortunadamente así nos tocó hoy también, porque ya nos excedimos tantito de tiempo, pero pues en principio agradecerle un montón de habernos hablado de los proyectos, quedan muchas cosas que decir y ojalá haya pronto ocasión de ampliarlos y de volver a pensarlo, ¿no? Desde otras perspectivas o también desde las mismas, a la cual seguramente faltó mucho que decir. Creo que en estos últimos intercambios que tuvieron, pues se fue dando, ¿no? Mucho esta idea que me quedo como una suerte de pensamiento también para estos tiempos, ¿no? Sobre la transformación y la estratificación, ¿no? Y la posibilidad de leer casi en transparencia la historia. Quizás, pues, respecto a estos vacíos que estabas tú mencionando, quizás, no sé si llenar, pero me parece que lo que dijo Adriana sobre la posibilidad de articular a partir de esto algo que falta o que se ve, pues quizás pueda ser una posibilidad, ¿no? Desde algunas prácticas, en lugar también de nuevas materializaciones. Me parece que es interesante. No sé si quieran agregar algo. Había también un comentario que no quiero dejar de decirles de Ruth, ahora no me acuerdo el nombre, ahora lo recupero, pero que decía felicidades, los felicitaba para los proyectos, Ruth Torres, y le preguntaba a la Bienal Tlatelolco si había participado algún artista de Colombia y que si pudieran decirle en qué consistió su pieza en cuanto a aportación al proyecto. Es una última pregunta, pero esto quería decírsela de una vez, pero también pues abrir si tienen algún comentario final. ¿Quieres echártela, Toño, o la digo yo? Vas. Pues nada, fue un colectivo, un dúo que se llama Macenetti Quiroga, que vinieron a hacer una residencia justo a principios fines del año pasado, y sobre lo que estuvieron trabajando es sobre los estratos, digamos, geológicos y su relación con esta idea, con esta cosmovisión mesoamericana, ¿no? Entonces, trabajaron con distintos residuos que se fueron encontrando, un poco también bajo la idea de la ruina. Quizá una de las piezas más emblemáticas es una pantalla circular, como una lámpara, ¿no?, de luz, que tiene una imagen de un cielo estrellado que corresponde a una aproximación por medio de un software de cómo hubiera sido el cielo de Tlatelolco el día que cayó frente a las tropas españolas, ¿no? El 13 de agosto de 1521.
lo que podrían haber visto los ojos de los guerreros mexicas y españoles en ese momento, ¿no? Previo a la muerte, digamos. Previo a la transformación. Previo a la transición, sí. A la transición. Al más allá. Al más allá. O al más acá. Y yo, pues, quiero agradecer mucho la invitación y la oportunidad de charlar. Hacía un tiempo que estaba siguiendo el trabajo de Adriana y me entusiasma bastante el haber podido dialogar de esta manera, aunque sea a la distancia. Pero me gustaría mucho apuntar solamente que siento que como en un sentido muy animal, ¿no? Apelando al juego, de esa manera nos permitimos entonces plantear el tablero, las condiciones y poder cuestionar a la realidad y construirla generando un museo, generando una bienal, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias. Yo cerraría simplemente también agradeciéndoles que pues esta ha sido una conversación muy, muy rica, pues que me deja también preguntas y asuntos para pues seguir pensando. Entonces creo que estas conversaciones lo que hacen es pues abrir a futuras conversaciones. Entonces espero nos sigamos encontrando y pues también agradecerle a Nina y al equipo técnico que nos pudo conectar hoy y a quienes estuvieron también escuchándonos pacientemente. Muchas gracias. Llegaron algunos saludos y felicitaciones, así que parece que haya sido interesante. Ruth Torres les agradece, creo, dice dónde puede verla y pues de lo que entiendo, pues hasta la apertura de la Bienal, ¿verdad? En la página web de la Bienal, www.bienaltlatelolca.org. Allá ya se puede ver la pieza documentada, ¿no? Sí. Y bueno, Aurora Noreña y Mauricio Cervantes también le mandan saludos. No, estaba revisando si había alguna pregunta de último minuto, pero no, eran saludos más bien. Pues muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y Adriana, Balami, Antonio por compartirnos con tanta generosidad su proyecto. Seguimos el programa la próxima semana, vamos a tener una conversación sobre movilidades, otra vez sobre cartografías, que será entre Feike de Jong y Fernando Escobar, ambos pues un periodista y un artista investigador también. Entonces los esperamos para quien quiera el próximo miércoles otra vez a las 6. Gracias a todas, a todos. Gracias. Adiós.